Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Mi profesión le he acuñado un nombre que se llama biometrista hematográfico. Significa las figuras que adoptan una gota de sangre al coagularse. Lo mismo que ante una analítica de sangre vemos los parámetros, a través de esos parámetros podemos adivinar un poco una enfermedad que no se puede comparar con esto, con este sistema. Aquí sabemos que cuando hay un parámetro de partida que es una figura de sangre, que luego lo vamos a ver, cómo coagula una gota de sangre de una persona sana, y cómo coagulan otras gotas que se diferencian de esa gota y que solamente hay que saber leerla. Las figuras que adopta la proteína o la toxina, cuyas toxinas pueden ser de tipo metabólico, de tipo emocional, como pueden ser carenciales. Entonces, lo que hacemos es admirar esas figuras y leerlas como un libro. La sangre es un libro. Pasa que hasta ahora nunca se había desarrollado de esta forma, porque aquí cuando se presentó esta forma de trabajar, que fue hace ya casi 20 y tantos años, lo trajo aquí a España el doctor Oswald, pero lo trajo nada más para ver las figuras que adoptaba una gota de sangre ante un cáncer. Y no había más historias. Hablaban algo del estrés, o hablaban algo de los radicales libres, pero nada más. Aquella historia, cuando yo hice este curso, me quedé sorprendido. Y claro, yo fui con mi microscopio a la consulta y recuerdo que hice la primera toma de gota de sangre y me encontré con que no sabía nada. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? No entiendo nada. Esta figura no pertenece a ninguna de las 126 figuras que me presentaron en aquel curso. Bueno, entonces le pregunté a otro de los padres de la técnica, el doctor Bradford, que vivía en Canadá, estaba en Madrid, y le pregunté si yo podía ver la nutrición en una gota de sangre. Me dijeron que no lo habían estudiado, con lo cual no habían estudiado absolutamente nada más que las figuras que adopta una gota de sangre ante un cáncer. Y entonces, a partir de ese fue mi reto. ¿Cómo se comporta una gota de sangre ante las diversas enfermedades o las diversas formas de enfermar? Y eso lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque para explicar eso tengo que explicar un poco lo que son los terrenos. Es un descubrimiento que yo he ido haciendo a lo largo de casi 30 años. Entonces acuñé muchísimos conceptos nuevos que no tienen nada que ver, incluso sí tiene que ver con la enfermedad, pero no tiene nada que ver con el concepto de enfermedad que hace la medicina oficial. Entonces, esto es un sistema en el cual en la consulta te da muchísima confianza, te adueñas rápidamente de la consulta del enfermo y sobre todo del tratamiento, porque ya viendo lo que se ve, sabes qué tratamiento tenemos que aplicar. Esto lo hemos hecho esta mañana. Hemos visto varias personas y según su gota de sangre se le acuñó un tratamiento. No importa la dolencia que tuviera, el terreno indicaba por dónde había que empezar a trabajar. Entonces, durante estos años pues estuve yo investigando las diversas formas y al día de hoy todavía estamos descubriendo nuevas figuras. Nuevas figuras porque en este mes hemos acuñado 3 terrenos más. El hepatotóxico, que fue a partir de una gota de sangre que he visto de un señor que padecía ELA, el tóxico intestinal, puesto que también hay muchas enfermedades derivadas de la mala función del intestino, que si funciona mal el intestino, no funciona a veces, no es que funcione por falta de fibra,
muchas veces funciona mal por problemas de tipo nerviosos, emocional. Y luego he acuñado otro, que aunque lo vengo trabajando desde hace tiempo, pero lo pongo ya como terreno, el terreno del estrés. Porque el estrés produce muchas enfermedades. Otra de las novedades que también aporto en mi curso, en diferencia con lo que hacía el doctor Oswald, es en la forma de tomar la gota de sangre, que luego haré aquí una toma. Entonces, la toma de la gota de sangre es totalmente diferente como lo hacía el doctor Oswald, y lo menciono porque fueron mis inicios. El doctor Oswald, yo me inicié con el doctor Oswald y fueron mis inicios. Pero, y se llamaba la técnica HLBO. Hoy ya no se llama, ya mi técnica, es decir, cuando yo saqué esta técnica, cuando yo empecé a salir a la palestra con esta técnica, salí también con la palabra HLBO. Y me di cuenta que a partir de entonces, de que salí yo y empecé ya a aparecer en las webs, aparecí en YouTube, con vídeos, entonces aparecieron un montón de gente dando cursos del sistema HLBO, que no es mi sistema, porque este sistema es mío personal y es una investigación que yo vengo haciendo desde casi 30 años. Entonces, los otros HLBOs solamente se basan en las 126 diapositivas que hizo el doctor Oswald. Y no hay otra bibliografía, no han hecho bibliografía. Yo me preocupé de editar un libro, estoy ahora mismo escribiendo un segundo libro, y no hay más bibliografía en el mundo que mi libro, no hay más. Yo el único libro que hay de este sistema es el mío. Los demás siguen trabajando con las diferentes diapositivas del doctor Oswald, que eran 126. Y claro, todas son no dan un desarrollo como el que yo hago con mi técnica. Entonces, yo pongo aquí la breve historia, que es muy sencillita, que no se sabe cuál es la verdadera historia, porque sabemos que estos señores son los que empezaron haciendo gotitas de sangre, pero no hicieron grandes desarrollos. Solamente hay un pequeño trabajo del doctor Oswald que trabaja con una gota de sangre y aplica uña de gato, y en diferentes meses va haciendo las gotas de sangre a esa persona y ve cómo esa persona va curando. Entonces esa documentación está en internet. No hay más documentación que eso. Entonces eran tres padres, el doctor Island, el doctor Lagarde, el doctor Bradford y el doctor Oswald. Yo fui alumno de Oswald, aunque ya también conocía a Bradford, y todos estos señores ya se murieron todos. Entonces, esto es un poquito de rollo. Entonces, yo he acuñado a través de mi sistema, bueno, ahora ya como os dije, el sistema HLBO, como han salido mucha gente con a esta sombra mía, salieron muchos cursos de HLBO, del HLBO antiguo, entonces le he cambiado el nombre. Ahora se llama Sistema Test Hematográfico. Sistema Test Hematográfico se llama las figuras que adoptan una gota de sangre al coagular. Y esa es la que nos va a dar la actuación que debemos hacer, que tener con esa persona. Entonces, dice, también estudiaremos las diferentes formas que toman las proteínas o febrinas, las diferentes acidosis, que hay varias acidosis, las vacuolas, según las diferentes enfermedades. Aprenderemos a adelantarnos a las diferentes manifestaciones de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ver una enfermedad mucho tiempo antes de que florezca o aparezca en forma de dolor o en forma de un proceso. Aprenderemos a entender muchas enfermedades, como por ejemplo hoy hemos visto, enfermedades hepáticas, a través de un conflicto emocional, que luego la persona nos confesó que ciertamente tenía una dolencia de hígado,
pero ya le venía desde la infancia por un problema emocional. Entonces los nuevos conceptos descubiertos e investigados por mí a lo largo de estos años en la estructura de una gota de sangre coagulada en un cristal porta son a disposición de las diferentes partes del organismo representadas en una gota de sangre coagulada, lo mismo que ocurre con el iris, la planta del pie, pabellón de la oreja, mano, lengua. También en una gota de sangre están representados los diversos órganos del cuerpo, tanto humano como de animales. Quiere decir que en una gota de sangre están representados todos los órganos. Podemos visualizar la tiroides, hoy hemos visto casos de tiroides, que me adelanté yo a la manifestación de la persona cuando dice tienes aquí un problema de tiroides, ciertamente había un problema de tiroides. Y alguna cosa más nos adelantamos también, en la pérdida de la vista, en la pérdida de la vista del ojo izquierdo. Otra de las cosas que he trabajado mucho fue en los terrenos. Este es el capítulo más importante. ¿Qué son los terrenos? Los terrenos son los diferentes elementos o las diferentes formas o los diferentes terrenos que tenemos internamente donde se ubican las diversas enfermedades. Es decir, una enfermedad puede estar en diversos terrenos. Terreno de la acidosis, terreno de la nerviosidad, terreno de la intoxicación, terreno de la no función de órganos, el colapso de los órganos de eliminación, los trastornos de tipo nervioso, nervioso emocional, nervioso estrés, nervioso irritación, las diferentes acidosis. Todas las enfermedades son ácidas. Entonces, ¿cuál es una, por ejemplo, los diferentes asmas? Asmas de acidosis, asmas de tipo emocional, asmas por disfunción de eliminación de desechos. Entonces, eso también lo podemos ver. También he acuñado las sensibilidades alimentarias, que son tres, nada más que he descubierto tres: la de los cereales, la de los lácteos y la de las carnes, porque las demás problemas de alimentación, porque hay gente que dice es que soy alérgico o soy sensible a la sardina. Es igual, eres un tomador de lácteo o eres un tomador de cereal. A través de lácteo y cereal cuelgan las diversas sensibilidades. Los depósitos de ácido úrico, que luego es sorprendente, porque hay personas que dicen, pues me han hecho análisis y no doy ácido úrico. Ya, lo tienes depositado, lo tienes cristalizado dentro de la musculatura o en zonas que ni te lo piensas. Porque uno de los sitios donde también se ha descubierto dónde se deposita el ácido úrico es en el cerebro. Por eso muchas enfermedades cerebrales, llamadas, como se llame, demencia senil, Alzheimer, hiperactividad, personas con muchos problemas, pueden ser depósitos de ácido úrico en el cerebro. Hoy hemos visto también. ¿Sí? También acuñé la nerviosidad, la irritabilidad nerviosa, las tensiones nerviosas por tipo emocional, las tensiones nerviosas, y luego están las tensiones emocionales, que eso es una particular muy propia de la persona. Como el otro día me viene un señor, me dice que tiene unas diarreas que nadie se las ataja. Entonces, un médico le dice que es colon irritable, otro médico le dice que es una celiaquía, otro médico le dijo que eran arenillas en la vesícula. Entonces yo entré, lo miré y dije, pues ya tienes otro concepto más. Tienes un problema de diarrea emocional. Y es más, vives bajo una tensión muy personal. Esto no es una nerviosidad porque eres nervioso. Esta proteína, tal como está manifestada, está indicando una tensión muy personal, muy propia tuya. El hombre se callaba la boca. Yo ya, como callaba la boca, no sabía por dónde hacer el interrogatorio y le pregunté, ¿y esto cuándo te empezó? Se me empezó hace tantos años. A raíz de que me mataron a un hijo en una discoteca. Ahí empezaron sus diarreas. ¿Colon irritable? Sí, es posible que sea el mejor diagnóstico que le hayan dado. ¿Pero por qué?
Nadie dice el porqué de las enfermedades. Es que nadie está hablando. Es que tienes tendinitis. Ah, pues muy bien, tengo tendinitis. Pero ¿por qué? Esto es donde aquí se puede ver el porqué de los problemas. A través de esta técnica entendemos o sabemos el por qué ocurren muchas enfermedades. Entonces, es lo bueno que tiene esta técnica, el por qué. Entonces, esto es un nuevo concepto en que la medicina oficial nunca llega. Nunca te dice por qué te ocurre algo. ¿Por qué tienes una úlcera de estómago? ¿Tienes úlcera de estómago o omeprazol? Pero dice, ¿y por qué tengo úlcera de estómago? Pero podemos plantear cómo resolver. ¿Cómo resolverla? Claro. Claro, cuando veamos el por qué, sí. Sabiendo el porqué, podremos... Lo resuelves. A ver, si tú tienes una úlcera de estómago, la medicina oficial da omeprazol. O te da un tratamiento para el coli. Sin embargo, yo a través de una gota de sangre, o los que hagan esta técnica, mis alumnos, a través de una gota de sangre, ven que esa persona está tomando mucho café. Pero, ¿y por qué toma tanto café? Entonces, vamos al por qué. O vemos que esta persona, y es lo que más veo, esa persona tiene un conflicto nervioso, emocional, que le va hacia el estómago, y entonces a partir de ahí aparece, la víscera está sana, pero tiene tantas fuerzas sobre el estómago que se lo agujerean. Lo vamos a entender como un ejemplo, que quizás lo entendamos mejor. Las colitis ulcerosas, ¿qué son? Son enfermedades del sistema nervioso. Nunca se curará una colitis ulcerosa con los corticoides. Nunca. Nunca se curarán con ningún medicamento. Sí se curarán, a lo mejor fíjate, con una cosa muy sencilla, una terapia de hipnosis, o una terapia antiestrés, o una terapia regeneradora del sistema nervioso. Porque yo también me pregunto, cuando alguien tiene una enfermedad del sistema nervioso, el médico le dice, tienes un problema en el sistema nervioso y vamos a reparar el sistema nervioso. No, tómate esto para tranquilizarte o tómate esto para dormir y Santas Pascuas. Cuando solamente el sistema nervioso es un órgano más a tratar, como si fuera otra víscera más o como otro elemento más del cuerpo, pero el sistema nervioso no lo trata nadie. Sin embargo, a través de esta técnica, pues, según veas las diferentes manifestaciones de la nerviosidad, vas y das el proceso de curación. Que puedes hacerlo, pues se puede hacer con acupuntura, se puede hacer con plantas medicinales, se puede hacer con miopatía o con un conjunto de todo, se puede hacer con hipnosis, bueno, según la manifestación, que luego vamos a ver figuras. Dice, también otra de las cosas que hemos descubierto son las emociones y en el tiempo cuando ocurrieron. Hoy hemos visto manifestaciones de la persona que tenía 17 años, ¿era? Una cosa así. Sí. Cuando tenía 17 años apareció ahí un problema. Desde entonces esa persona, había uno que aparecieron a los 9 años, y es cierto, esa persona, por conflicto de padres, lo mandan a un colegio interno. Menos mal que el hombre tiene mucha fuerza vital y no lo acaba él de captar, pero es cierto que debido a ese conflicto de haberse visto en un colegio interno para arreglar el problema de los padres, él se vio como protagonista, además se fue él, no se fue la hermana. Entonces, desde entonces, tiene una enfermedad hepática. ¿Le tenemos que tratar el hígado? Pues no, le tenemos que tratar la emoción que daña al hígado. Y esto se ve, por ejemplo, ahí dice CNR, los conflictos emocionales no resueltos, hay que resolver ese conflicto. Otra de los elementos que sorprenden mucho con esta técnica son las excrecencias periféricas. Son los familiares o los amigos que también se manifiestan en la gota de sangre. Entonces vemos ahí maridos, amantes, padres, hermanos. Vemos, hace poco le pregunté a una mujer de Madrid, vi una manifestación importante, digo, ¿tú has vivido un drama aquí? Yo que te veo un drama. Digo, ¿tuviste un drama? Digo, además fue a los 20 años, porque se veía en la gota el tiempo. Dice, sí, intenté suicidarme.
La dinamia hepática, el gran protagonista de una de las cosas que más veo. Bueno, también el corte biológico, también que lo apliqué a esto, pero bueno, esto es aplicar un conocimiento a la gota de sangre. Las bicalaciones vistas a través de la gota de sangre significa la curación o cómo la enfermedad se progresa. También vemos cómo una persona mejora o cómo una persona sigue enfermando.